every need. I know you will supply. It's just who you are, and that's just what you do. We lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Oh, nadie como tú. Glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. Nadie como You are the light, and you will always shine. Darkness trembles at the mention of your name. You are the King, and you will always be. Yesterday, today, forever, you're the same. we lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Nadie como tú. Glory, glory. Hallelujah. Oh, Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. Nadie como. Oh, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Hallelujah. Oh, Jesucristo. Nadie como tú. Oh, Nadie como tú. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno. There is none like you. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. There is none like you. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. Nadie como. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Oh, hallelujah. Jesucristo. Nadie como. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Na 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 na. Jesucristo. Nadie como. Dios le bendiga a miles de ustedes que nos escuchan a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Esta programación se transmite a través de la cadena del Milagro de 12 a 1 de la mañana de lunes. Viene siendo, es las 12, pues viene siendo el fin del lunes, comienzo del martes, a viernes y sábado, porque termina el viernes y a las 12 de la medianoche del viernes, de la madrugada, viene este programa. Así que les damos la bienvenida, no se me duerman, los saludo a todos ustedes que nos ven en los campos, en las costas de Puerto Rico, en las grandes ciudades, en San Juan, Ponce, etcétera,
o los que nos ven en la costa pacífica de Nicaragua, los que nos ven en diferentes partes de América Central, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Costa Rica, todos estos países, México, Panamá, donde quiera que nos esté viendo en el día de hoy. Recuerda, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Espero que el día que acaba de terminar haya sido bien favorable y el que viene sea mejor. Recuerde que si desea también nos puede ver por Facebook, Facebook Jorge Rasky, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Estamos culminando el día del aniversario 49 de Clamor a Dios frente al Capitolio. Ya dentro de un tiempito corto viene el año nuevo y estaremos entrando en el 50 aniversario que culminarán las actividades máximas. Será el primer lunes de septiembre del 2023 frente al Capitolio. Esperamos que sea una experiencia grande y si Cristo viene antes, pues mejor todavía, porque entonces lo celebramos en el cielo. Espero que cada uno de ustedes esté esperando algo de parte de Dios. Estaré orando después al final del programa y le digo más. Se recuerda el centurión que le dijo el Señor: no es menester que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Pues eso mismo le digo yo en el día, esto lo dice bien claro aquí, dice en el capítulo 8, para que ustedes vean, no tiene que esperar que yo esté en su casa, ni usted esté en una campaña, ni que yo le ponga la mano encima. Dios está donde usted está. Y hay que tener esa fe. Y mientras yo esté hablando aquí, el Espíritu Santo va a ir sanando, va a ir liberando, va a ir echando fuera demonios, va a ir levantando caídos, va a ir redarguyendo descarrilados y reconciliándose. Va a haber gente que no han conocido a Cristo y ahora vienen y se van a convertir, porque el Señor está allí donde tú estás. Y para ti que estás pasando este problema, esta dificultad, esta situación que parece que el mundo se te va a caer encima, voy a empezar el programa de hoy, que tengo otras cosas. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los milagros del Señor, pero yo quiero hablar sobre el día de hoy. Quiero hablar también sobre cuando Jesús sana a un paralítico, y lo que conllevó ese milagro, ¿sí? Y hay varios, está este capítulo 9, de ese podemos hablar de ese caso, y increíble. Entonces es tremendo. Yo estoy buscando por aquí, déjame ver el otro caso, donde dice la palabra dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Mira, ahí donde quiera hay un milagro de Dios. Y hay una ocasión donde unas personas llevan un paralítico, 4 hombres llevan un paralítico a la presencia del Señor. Hay tantas palabras, yo veo aquí, y es tanto lo que encontramos aquí que es increíble, es increíble. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a hablar de esto, de que Dios es omnipresente, es omnipotente. Jehová, Él proveerá, Él sanará, y Él puede hacer lo que no puede hacer la ciencia. Cuando termina la ciencia, viene Dios. Donde llega tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. Vamos a analizar aquí hoy, al comienzo de este programa, el capítulo 8 de San Mateo, versículos 5 al
13. Vamos a hablar un poquito de este evento. Y esto es después, escuché bien, este evento, de este encuentro de Jesús con un centurión romano, un soldado romano, es inmediatamente después que han estado hablándole a miles en el monte, lo que llaman el sermón del monte de la bienaventuranza. Le ha estado hablando a miles de personas, miles. La primera vez que yo fui a Israel, que fue conmigo el doctor Santos, Jorge Santos, fue también el periodista José Antonio Ayala, que es una de las mejores voces y mejores periodistas y también artista, porque también pregó con doblaje y todas esas cosas, pues. Y era la voz oficial de Clamor. Dios bendiga a su familia, bendiga a sus hijas, sus nietos, y Dios bendiga a su esposa, que aún están vivas. Pero él era la inspiración nuestra. Yo aprendí a editar en aquel entonces con los métodos que había. Ahora hay computadoras para editar, entonces no había. Pasábamos la noche preparando los programas de Clamor para después pasarlos por televisión. Y había unas cintas así de grandes, hermano, eran así de grandes, unas cosas así. Y en cada cinta de esas había, creo que 1 hora. Y para 2 horas eran dos cintas así de grandes y como así de gruesas. Eso ya no existe, pero así era. Entonces pasábamos la noche entera, 2 noches, editando para reducir todas esas horas a simplemente lo recibimos a 2 horas. Después tuvimos que ver para reducirlo más a 1 hora, pero luego en aquel tiempo lo recibimos hasta 2 horas. Bueno, y José Antonio Ayala estábamos continuamente noches enteras en un furgón en la Ponce de León. Sí, creo que es la Ponce de León la que queda detrás del Capitolio. Y ahí estábamos editando. Y él era tremendo con esto. Y José Antonio Ayala filmó y editó los documentales que todavía nosotros usamos. Oremos por su familia. Él se fue con el Señor. Y se mantuvo fiel, hermano. Se mantuvo fiel a pesar de la persecución que le hicieron en la farándula y en los medios por estar trabajando en Clamor. Pero era un hombre fiel y un hombre de Dios. Entonces, estoy recordando esto porque hoy, cuando yo veo todo esto, me recuerdo el primer viaje, uno de los primeros, creo que. Yo sé que José Antonio Ayala fue también el doctor Jorge Santos, hace tiempo que no sé si está vivo, se fue con el Señor. El doctor Jorge Santos fue también toda mi familia. Y recuerdo que fuimos a Capernaum y fuimos al monte de las bienaventuranzas, que queda frente al mar de Galilea. Y recuerdo como si fuera hoy que Ayala, como un experto, como una persona, era un periodista, era analista de noticias también, era también de los que bregan, del periodista, los que bregan en todos estos eventos. Entonces él quería experimentar cómo era posible que en un momento, cuando no había micrófonos, no había amplificadores, no había electricidad, Jesús le pudo hablar a toda esa gente. Se dice que en aquel momento, y mira, primero está el valle, donde está el monte, entonces las laderas del monte que van hacia abajo y después llegan era como un anfiteatro, pero no, sino de la naturaleza, un valle y esa montaña alrededor, y la gente sentada, Jesús abajo, y la gente sentada alrededor de esa colina del monte que queda frente al mar de Galilea. Entonces, Ayala quería saber cómo era posible que, no habiendo sistemas de sonido como hay hoy en día, Jesús pudo haber hablado a la cantidad de gente. Se estipula primero, culturalmente, en ese tiempo de Jesús, las mujeres ni los niños contaban. Es decir, las mujeres ni los niños contaban. Escucha esto. Y entonces se calcula que si habían 5,000 hombres escuchándolo, vamos a poner, pues por esos 5,000 tenías que añadirle por lo menos
5,000 mujeres y ponle 2 niños. Está hablando de 20, por lo menos 5,000, 10,000. Entonces póngale 2 o 3 niños, póngale más o menos niños, así para los muchachitos, ponle 3 niños. Estás hablando 15,000, en total 25,000 personas. Entonces uno allá le intrigaba cómo era posible que hipotéticamente se cree que eran mucho más, ¿no? Pero alrededor de 25,000 personas, y Jesús está en el fondo, al pie de esa montaña, y le está hablando a esa gente. Bueno, yo me recuerdo que José Antonio Ayala se fue abajo, ya la gente estaba viendo otras cosas y ya habíamos explicado lo que significaba el sitio. Estamos en Jerusalén, digo, en el área del mar de Galilea, estamos en la Baja Galilea, estamos en Capernaum, al pie del mar de Galilea, entonces, y cerca de Tiberias, en lo que se llama la región de la Galilea, todo aquello, la Galilea, más arriba Nazaret, etcétera. Bueno, y él se va al fondo del valle y entonces nosotros nos quedamos arriba y nos decían, griten. Y entonces él dice, pero qué increíble, ahora yo voy a hablar, ustedes griten y yo voy a gritar de acá. Entonces él dice que cuando me dicen si me oyen, y de alguna forma la voz se multiplicaba y se oía acá arriba. Ahora, eso era con 2 o 3 que estábamos, porque los demás estaban pidiendo otras cosas. Ahora imagínense el milagro que hay de que cuando Jesús hablaba a esos 25 o 30,000 personas, no tenía micrófono, no tenía amplificador, no tenía bocinas, y entonces habiendo más gente, eso consume más el sonido. Pero hay que entender unos factores. Primero, el milagroso. Discutiblemente, el Espíritu Santo ampliaba la voz de Cristo y esa voz repercutía en medio de ese valle, en donde está el monte de las bienaventuranzas. Además, el nivel, mire, todo, hay que ir científica, espiritualmente, todo. Pero vamos a ver, el aspecto milagroso es que con todas las demás cosas que voy a mencionar, era imposible, sin un sistema de sonido, que la gente oyera. Pero mire los elementos que nosotros analizamos en ese tiempo. Estamos hablando del sermón de las bienaventuranzas, que abarca, si usted lo quiere leer, pues abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo. Bueno, y dice que eso duró horas. Ahora, aquí no está todo, pero lo que él habló, mayormente lo más importante, está aquí. Y entonces tiene 25,000, 30,000 personas, no hay sonido. Y lo primero que tú piensas es en un milagro. Yo viví ese milagro, pero Dios utiliza las cosas. ¿Cómo lo viví? Estando en el Round Point de Cúcuta, que es donde la gente daba, era como, daba la vuelta a eso, y había un espacio gigantesco, entonces le llamaban el Round Point porque era como, había que darle la vuelta a eso para llegar a otro sitio, pero era un espacio enorme. A este lado había algunos edificios, casas, y a este lado un vacío. Yo ahorita le voy a dar, para que se quede atento, lo que pasó y por qué yo entiendo esto. Bueno, y que era más difícil ahora. En aquel entonces estaba a favor que no habían aviones. No había aviones, por lo tanto no había ruido en el aire. No habían neveras, por tanto no había ruido de motores. No había vehículos con motores. No había generadores de electricidad o motores de empresas comerciales. Así que había muchas cosas que no existen en el día de hoy. No había teléfono, no había todo era la voz y el ruido de los animales y el ruido de la gente. Así que toda esa contaminación del aire, de sonido, de aviones que dejan el sonido, eso en el aire, esa redoma que yo estaba, era peor porque era en otro tiempo, pero en aquel tiempo ese monte que
comienza en un valle, desde allá, desde el mar de Galilea, hacia toda esa monte, pues lo que había era gente. Pero había otra cosa también. La gente, no, porque la misma gente con los teléfonos, con los motores, con las motoras, con los carros, con los camiones, con las neveras, con los aire acondicionados, con los aviones, todo ese ruido es contaminante. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando está al campo y va y se va a camping y se mete bien dentro de un bosque, dentro de una selva, y usted ve el aire limpio, se ven las estrellas claras y se oye más que el ruido de los animales o de los coquíes aquí en Puerto Rico o el riachuelo que va bajando? Pero hay como una paz, como que hay un silencio, porque no hay esa contaminación en esos lugares, no hay esa contaminación de ruido que hay en la ciudad. Entonces, en ese tiempo puede ser un factor. No había, era más fácil para vos ir. Pero con todo eso tenía que haber un milagro, porque estamos hablando de 25 o 30 mil personas y un solo hombre hablando. Segundo, no había esa contaminación. Primero, no había esa contaminación. Segundo, el interés del pueblo era tanto y tanto que estuvieron horas en silencio para no perderse una palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y dice, y la fe viene por el oír de la palabra. Entonces, el pueblo estaba reverentemente. Hay iglesias donde uno está predicando y hay una irreverencia, la gente hablando. Eso pasó en Corintios, por eso es que Pablo le dice la mujer calla en la congregación. Y a eso lo han cogido algunos sectores para decir que la mujer no puede hablar en el templo, que la mujer no puede predicar. Eso no es verdad, porque hay pruebas de todas las mujeres que Dios usó, empezando con María. Pero sobre eso Ruth y sigue por ahí para abajo todas esas mujeres que Dios usó en la Biblia, que Dios las usó. Y que en el Nuevo Testamento también existen. Pero no vamos a entrar en todos los nombres de esas mujeres, pero entonces toman esa parte, y ahora que estamos hablando del ruido, porque cuando Pablo dice que la mujer calla en la congregación, no está diciendo que, lo han interpretado chistamente, diciendo que no puede hablar, que no, eso no era, no puede predicar, nada de eso es verdad, nada de eso es verdad. La razón por la cual Pablo le dice es que la mujer calla en la congregación, porque los primeros cristianos se reunían en las casas, pero también donde había una conversión fuerte de cristianos en el pueblo judío, la sinagoga la utilizaban, porque también se convertía en rabino y todo. Entonces, la sinagoga era la reunión de los cristianos, como era también cuando no había un templo, era también las casas. Pero en las sinagogas, en Corintios, hubo un problema, que la sinagoga, y si usted va a una sinagoga, va a ver que abajo se sientan todos los hombres. Entonces, en aquel momento habían dos balcones, un balcón a la izquierda y un balcón a la derecha. Y las mujeres tenían que sentarse allá arriba, mientras los hombres estaban abajo totalmente sumergidos en el culto. ¿Qué pasa? Que las mujeres se pasaban gritando de un lado a otro, mira fulana, perenseo, que sí, para aquí, para allá. Y entonces interrumpían el culto que se estaba llevando a cabo en el santuario central. O sea, está hablando de gente que se acaba de convertir. Van a la sinagoga, se sientan las mujeres de este lado, en el balcón de este lado, y empiezan a tener unas conversaciones. Mira, Juana, ¿qué pasó esto? Entonces, eso causó que Pablo tuvo que decirle, la mujer calle en la congregación. En otras palabras, de eso se le aplica también a los hombres, porque no pueden estar teniendo conversaciones mientras se está hablando, en el caso de la Torá, en el caso nuestro de la Biblia, eso es irreverencia. Pero estas mujeres formaban un escándalo terrible. Cuando se reunían ya, entonces interrumpían el culto y Pablo dice, la mujer calle en la congregación. No le está diciendo que no puede cantar, no le está diciendo que no puede predicar, no le está diciendo que no puede orar. Eso es la interpretación que algunas denominaciones han hecho. Es decir, hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Y hay quienes lo creen y lo afirman de tal manera que
que expulsan a la gente de las iglesias y es una situación. Yo lo que me toca es predicar la palabra. Si usted no me quiere ayudar, si usted no me quiere oír, ese es su problema, pero no puedo negar la verdad. Es una verdad histórica, cultural. Dios no prohibió que la mujer tomara su parte. Dios vino a exaltar a la mujer. Ahora, claro, en primordial Dios brega con todos los que se convierten. Y los hombres juegan una parte importante en el plan de Dios, pero no excluyen las mujeres. Es más, dice que en los posteros días Dios levantará ancianos y ancianas y niños y gente, tendrán visiones y tendrán revelaciones y predicarán el Evangelio, porque eso es lo que cuando tú te conviertes, dice, id por todo el mundo y predicad este Evangelio. Esa es parte de la experiencia y se predicará por testimonio. Bueno, pero hay que entender bien claro que no había ese desorden. No había ese desorden. Pero imagínense 25,000 personas dentro de esa realidad. Número uno, estaban en silencio. Por lo tanto, la voz tenía un poder especial. Pero lo más grande de todo es que aún con todo lo que he dicho, tiene que haber una parte sobrenatural. Entonces está la concentración, la reverencia de la gente que está asistido, quieren oír, porque la fe viene por oír de la palabra. Y si usted ve bien claro, te lees el capítulo 7 de Mateo, versos 28 y 29. Estamos pregando con esto aquí, para que usted lo vaya entendiendo. Versículos 28 y 29 del capítulo 7 de San Mateo, dice. Versículos 28 y 29. Mateo, capítulo 7, versos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, vuelvo y repito, cuando terminó el sermón, que él viene siendo la constitución, viene siendo la base fundamental de la doctrina cristiana, dice, cuando terminó Jesús las palabras, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En otras palabras, la gente estaba ahí mirando, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, esa unción, esa firmeza, esa autoridad hacía que la gente no moviera ni una pulgada, ni hablara. Entonces, eso creaba un ambiente que su voz se podía escuchar mejor. Pero aún con esa atención que tenía la gente, aún con esa ausencia de todo eso que hemos dicho, no había motores, no había motoras, no había carros, no había aviones, no había nada, era la voz de la gente nada más. Entonces, aún con todo eso, hace falta un elemento milagroso. Así que, pero eso disminuía. Es como cuando usted está en el campo, está en la selva, que usted oye nada más que el ruidito del viento, de la quebrada, del río, de los animales, pero hay como una paz, mientras más usted está metido en esos lugares y sube a la montaña donde casi no hay gente ni nada, entonces usted siente una paz tremenda. Entonces eso hacía un ambiente que la voz de él repercutía de las laderas de la montaña, y el pueblo que estaba atento en silencio y que no había esa contaminación de ruido en el ambiente, decía que y luego le añade el ingrediente milagroso, el ingrediente sobrenatural que hace que entonces su voz sea amplificada. Yo viví eso. Lo viví, como estaba diciendo, en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia. Cúcuta, pues tiene un sitio que se llama La Redoma, que es ese tipo de redomas que los carros le dan la vuelta, pero era una redoma gigantesca donde cabían miles de personas y ahí yo estaba predicando. En aquel entonces había una persecución bárbara contra la iglesia y contra el cristianismo.
no nos dejaban. Me recuerdo que trajeron la policía para callarnos, nos confiscaron las bocinas, oiga bien claro, nos confiscaron el sistema de sonido. Nos amenazaron con la cárcel y el pueblo se levantó y por eso la policía salió de allí huyendo, porque eran miles de personas que estaban allí oyendo. Y cuando entonces nosotros nos pusimos a pensar, estaba Marco Fidel Suárez, que luego murió de unos golpes que recibió en una actividad en Chiquinquirá, en el estado de, creo que aquí ellos le llaman Guayacá. Bueno, el asunto es que estaba él, estaba también Morita, que era un anciano colombiano que había sido un anarquista, un comunista, un ateo, y se convirtió al evangelio. Entonces nos pusimos a pensar, nos acaban de quitar todo, nos confiscaron los amplificadores, la bocina y todo. Y entonces me viene una iluminación, vamos a hacer un cono, ¿sabes? Un megáfono de cartón, no teníamos más nada, lo pegamos con tape y cogimos eso. Entonces Morita se paraba del mercado, miraba para allá, Marco Fidel se paraba de este lado con un cono y yo me paraba en el medio con un cono. Con ese cono bien grande, el amado. Bueno, con todo eso estamos bregando en la redoma, donde eso, el ruido de los camiones, el ruido en el aire, el ruido de los... Entonces, todo eso existía ya. Entonces, sí la voz se oía un poco mejor, pero ahí viene el instrumento milagroso, porque con todo eso, entonces, esto era más difícil que en el tiempo de Cristo, porque había la contaminación del ruido de los motores, los carros, las motoras, la gente, todo el movimiento que había, los aviones que pasaban para el aeropuerto. Entonces, Dios usa esos megáfonos que hicimos de cartón, y Morita mandaba la señal para acá y de Marco Fidel para acá y yo para el centro. Pero ¿qué hacía? Empezó a soplar un viento. Ahí está lo milagroso. Porque con todo eso había más de 20,000 personas allí y era difícil. Entonces, viene la parte técnica, la sabiduría que Dios nos da de hacer esos megáfonos. Entonces viene un viento y lo que hacía era que llevaba la voz acá al lado derecho, a cruzar terminando la redoma, terminando toda esa parte, había como unas paredes, era como unas murallas, yo no sé si eran edificios, yo sé que había unas murallas que cubrían un canto del otro lado de la avenida, donde estaba la redoma, y entonces empezó a soplar un viento y el viento llevaba la voz y repercutía contra las paredes, y repercutía, y entonces caía hacia atrás y se aumentaba el volumen. Y así estuvimos por días enteros, esa campaña duró un mes, o 3 semanas, algo así, y sobrevivimos, y la gente escuchaba. Eso era un milagro. Cuando uno no puede, Dios puede. Echa tu pan sobre las aguas y te vendrá a ti multiplicado. En otras palabras, yo viví esa experiencia, claro, en un momento diferente, pero usted imagínense, sin megáfono, sin nada, Cristo le habló a estas multitudes. Y dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, lo que le interesaba a la gente de Cristo era que hablaba con autoridad, la autoridad de que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él era el Salvador del mundo, que era omnipotente, aunque tenía una doble naturaleza, tenía la naturaleza divina también y la humana para sentir y sufrir lo que nosotros sufrimos y poder entender el sufrimiento del ser humano. Bueno, ahí inmediatamente la gente dice, la gente le seguía. Vamos al capítulo 8, verso 1. Verso 1. Y cuando descendió Jesús del monte, verso 1 del capítulo 8, dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Es decir, lo importante de entender aquí, y lo voy a repetir, verso 1, capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Otra palabra. Aquí lo importante en todo el Evangelio es la figura de Cristo. Nosotros estamos llamados a presentar a este crucificado, a este resucitado.
Pablo decía, porque dice bien claro, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien yo fui crucificado. Esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien yo fui salvado, fui redimido, fui transformado. Y es algo que él dice en Gálatas, y yo quisiera, lo puedo tener de memoria, pero me gusta a veces buscar leer esto y leerlo directamente. Dice, en Gálatas él dice bien claro, esté lejos de mí gloriarme. Capítulo 6, verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Mira lo que dice Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es el verso 14 del capítulo 6 de Gálatas. Lo voy a repetir de nuevo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, la importancia nuestra es exaltar a Cristo. Cuando el hombre empieza a exaltarse a sí mismo y la gente deja de seguir a Cristo y de enfocarse en Cristo porque el instrumento se ha enfocado en sí mismo, ese es el comienzo de la caída, ese es el comienzo de la apostasía, ese es el comienzo del error y del fracaso. Y lo dice Pablo. Pero Pablo dice aún en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia primero para el judío y luego para el gentil. Romanos 1:16. Y eso es algo increíblemente que usted lo debe leer. Lo voy a repetir luego. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En otras palabras, el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando del gentil ahí. Entonces, esta es la realidad de un Dios de milagros, un Dios que hace lo imposible, un Dios que hace lo que el hombre no puede hacer. Yo estaba hablando del centurión, pero vamos a seguir en el segundo programa hablando del centurión. Pero ya que estamos aquí, acabando Jesús de bajar y de ese milagro, yo lo experimenté en Cúcuta en 1969. Recuerdo como si fuera hoy. Fue una de las campañas que estableció, el Evangelio creció y se convirtieron miles y miles de personas, miles de personas. Entonces, dice que una vez que la multitud le seguía, vino, aquí está el segundo, el otro milagro. Vamos a ver aquí. Aquí vino un leproso. Sí, un leproso. Es decir, el leproso espera que él baje, porque los leprosos estaban anatema, estaban prohibidos entrar a los sitios donde estaban las multitudes. Había un sitio que denominaban el Valle de los Leprosos, y ahí metían a los leprosos y la gente, sus familiares se cubrían para no contaminar y le llevaban comida. Pero aquí el misterio revelado es que de alguna forma, de alguna manera, el mensaje que Cristo estuvo por horas predicando en el monte de las bienaventuranzas, en esa parte de la Galilea, frente al mar de Galilea, ese mensaje llegó al leproso. Eso es lo que yo me imagino. Esto ya es un análisis de lo que uno puede imaginarse, porque el leproso estaba a esperar, dice que le seguía mucha gente. Aquí vino un leproso, es decir, el leproso estaba allá abajo. Cuando él sube y llega, sale de la montaña, el leproso le estaba esperando, porque no podía estar donde estaba la multitud. Quiere decir que de alguna forma, de alguna manera, el mensaje le llegó al leproso, y el leproso entonces, cuando vio que Jesús venía, se le acercó. Me imagino que todo el mundo se fue del canto. Pero dice, aquí vino un leproso.
y se postró ante él. Aquí hay unas revelaciones, por eso quiero entrar primero a esto y voy a después seguir con el centurión en el próximo programa. Pero vamos a escuchar esto. Vino un leproso y se postró ante él. Antes de entrar en eso, yo quiero brevemente decir que este leproso estaba decidido a encontrar al Salvador. Estaba decidido a encontrar y a recibir su sanidad. Estaba decidido a ver la gloria de Dios. Estaba decidido a ver su milagro. Y esto hay que estar dispuesto. Cristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Este hombre se escapó yo me lo imagino, del leprocomio, del Valle de los Leprosos. O estaba en su casa guardado donde quiera. Yo más lo ubico en un valle de leprosos. De alguna manera llegó el mensaje, llegó la fama, llegó la realidad de lo que Cristo estaba haciendo y él supo que allí, y posiblemente quedaba cerca, no se sabe qué distancia, de donde estaba el Señor hablando en ese monte de las bienaventuranzas. Ahora mire, primero, decidido. Está decidido a llegar donde Cristo. Y está dispuesto a pagar el precio. Porque al leproso le ponían una campanita en la mano o en el pie. Y para que si se salía del Valle de los Leprosos, la campanita iba anunciando que venía un leproso y la gente entonces se apartaba de él, le tiraban piedras para espantarlo, lo humillaban, lo torturaban, de otras palabras, le metían pedradas y buscaban la forma de que no se le acercara al pueblo. Es decir, que este hombre sabía lo que se estaba arriesgando, se arriesgaba a la burla, se arriesgaba a que lo mataran, que lo pedraran, se arriesgaba al sufrimiento de una persona con lepra, caminando posiblemente millas. Hay que estar dispuesto a padecer. Dice, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Hermano, en el mundo tendremos aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Este leproso dijo, yo voy a encontrar a Cristo. Para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a perder todo. Si el que no perdiera, el que no estuviera dispuesto a perder padre, madre, hijo, bienes y todo por mí, no es digno de mí. No quiere decir que tiene que dejarlo, ¿no? Así que tiene que estar dispuesto a enfrentarse a todo lo que venga, a los errores humanos, a las difamaciones, a la persecución, a la debilidad humana. Y a veces ahí el diablo atacando a uno, y uno caminando para llegar a Jesús. Entonces lo primero que hace es que está dispuesto a pagar el precio. Usted está dispuesto a pagar el precio para servirle a fiel hasta la muerte, para estar preparado para irse en el arrebatamiento de la iglesia, para que su salvación, que perseverar hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que va a ser salvo hasta el fin, no, que va a retener, el que perseverar hasta el fin, retendrá su salvación. Porque el diablo anda con la urgente buscando a ver cómo te echa a ti y a mí el mundo. Por eso es que hay luchas, por eso es que hay batallas. Por eso dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el de vosotros se lo irá. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Entonces tan pronto Él paga el precio y llega a ese lugar específico donde Cristo acaba de terminar ese mensaje poderoso, y la multitud, me imagino que cuando vio al leproso se fue, y el leproso entonces vino. Miren lo que dice, se postró ante Él, reconociendo que era Dios. Eso habla, pues se postró ante Él, eso habla que se humilló. Vamos a terminar con esto porque lo quiero redondear. Número 1, pagó el precio, estuvo dispuesto. Número 2, reconoció, óigame bien claro, la necesidad de que humillarse. El que se humillara será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y reconoció que para conseguir la bendición de Dios uno tiene que despojarse de la soberbia, de la arrogancia. Hay una historia del leproso de Naamán, que era un soberbio, y como Dios tuvo que bregar con él porque con todo y lepra era un general del ejército sirio y era un soberbio, pero este leproso
Este leproso no tuvieron que bregar mucho. Esa es otra historia de otro leproso. Este leproso sabía quién él era. Sabía que era un pecador. Sabía que la salvación era en Cristo y que Cristo era Dios. Y se humilló. El que se humillara será ensalzado. A veces uno tiene que humillarse, tiene que reconocer que uno es un leproso. Eso es, cuando se humilla, es que él reconoce que es un leproso, él reconoce que él está perdido, que solamente Dios puede hacer el milagro. Y entonces dice, y aquí un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, ahí cuando le llamó Señor, reconoció la soberanía de Dios sobre él. Eso es importante. Primero, está dispuesto a pagar el precio. Segundo, se humilla y reconoce su condición y la necesidad que tiene de un milagro y de la misericordia de Jesús. Y tercero, reconoce que el Señor, que Jesucristo es Señor de la vida. Reconoce la superioridad, la autoridad que tiene sobre la humanidad, sobre el mundo y sobre nuestras vidas. Lo reconoce voluntariamente como Señor. Le rinde su vida a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Venga lo que venga, estar dispuesto a pagar el precio, estar dispuesto a humillarnos y reconocer nuestra imperfección y nuestra debilidad y reconocer el señorío de Cristo. Y quiero terminar con esto. Después dice, si quieres puedes limpiarme. Él no se pone arrogante. Él le dice, si tú quieres, tú puedes, se lo deja a él. No pelea con él. No lo que dice, si quieres. Si tú quieres, yo te sirvo aunque no me sane. Yo te sirvo aunque no me supla el milagro. Pero si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Y diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Esto es lo que quiero decir. Se humilló. Pagó el precio. Reconoció el señorío de Cristo sobre su vida y fue humilde. Estuvo dispuesto a servirle aunque no lo sanara. Por eso le dice, si quieres, tú puedes sanarme. Tú puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Pero en una prosperidad que no te dañe. Dios quiere liberarte de la opresión. Dios quiere levantarte de tu caída. Dios quiere darte paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios quiere lo mejor para ti, para mí. Pero hay que aplicar estas reglas. Estar dispuesto a pagar el precio. Humillarnos, reconocer lo que somos, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra insuficiencia y la necesidad de su presencia y reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros. Y luego estar dispuesto, cuando Él dice, si quieres, pues yo estoy dispuesto a seguirte, yo estoy dispuesto a servirte, aunque no me sane. Eso fue lo que quiso decir. Pero Cristo dijo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y mire, esto es algo que quiero tocar aquí. Dice, en el verso 3, dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Ahí Cristo mostró su compasión. Extendiendo su mano, lo tocó. Hermano, lo tocó. Si hay gente, yo conocí un evangelista, mi esposa le tocó ser escolta en la iglesia donde ella iba, y entonces no querían ni que lo miraran, nadie se lo podía acercar. Cristo se acercó a la gente, y la iglesia tiene que ir donde están los sufridos. Aquí había un leprocomio en Puerto Rico, y porque un pastor llamado Jesús Pérez Torres, de Dios Pentecostal, no sé si está vivo todavía, decidió ir al leprocomio, creo que quedaba aquí en Río Piedra, y había un leproso allí. Y él le puso las manos al leproso. Ahora, uno lo hace cuando uno sabe que uno tiene la unción. No, eso no es un ritual. Y Jesús Pérez Torres le oró y le puso las manos encima de ese leproso. Ese leproso yo creo que ya se fue con el Señor. Yo hace años que no sé de él. Yo sé que por años ese leproso iba a las iglesias dando el testimonio de que quedaban las manchas, pero la lepra desapareció cuando el pastor Jesús Pérez Torres de la iglesia de Dios Pentecostal fue al leprocomio y le tocó al leproso y ese leproso se sanó y luego cantaba
y escribía melodías. Ese leproso evangelizó a muchos países del mundo con su esposa. Como señal del milagro que eran las manchas, pero la lepra desapareció. Y el leproso se convirtió en un predicador y un cantante que cantaba unos himnos gloriosos, porque un hombre, creyendo en el poder de los milagros, fue y le tocó. Y yo le digo que usted no le ponga la mano encima si usted no está preparado para nada, pues ya eso no es orgullo. Esto no es asunto de un ritual, es que ese hombre, ese pastor estaba lleno de la unción de Dios cuando tocó al leproso. Ojalá que yo cuente un retrato o algo de él, lo voy a traer un día aquí. No sé si hay algo grabado de él en eso, lo voy a conseguir. Pero ese leproso yo lo conocí y Dios lo usaba con poder, sanidades, milagros y prodigios, porque un pastor se puso en las manos de Dios, Jesús Pérez Torres, fue al leprocomio que había aquí, en el área metropolitana de Río Piedras, San Juan, y lo tocó con la unción, pues no es que es tocarlo, lo tocó en fe y la lepra desapareció. Y las manchas quedaron para que el mundo viera las cicatrices de eso, lo que Dios había hecho. Y ese era el testimonio que conmovía a la gente. Y cuando ese leproso sanado cantaba, la gente se convertía. En el día de hoy, tú y yo somos leprosos cuando venimos a Cristo en el pecado, la lepra del pecado. Y esa es la primera lepra que Dios quiere quitar de ti. La lepra del pecado, la lepra de la rebeldía, la lepra del orgullo. Y quiere que hoy tú vengas a Cristo y digas, Señor, recíbeme. Soy un pecador. Tu sangre me limpia en el día de hoy. Tócame, Señor, mi corazón. Restáurame, he caído de tu gracia, levántame. Ayúdame a llevar esta cruz y seguirte todos los días de mi vida, porque tú eres el Dios de milagros. Aquí está esto, yo no puedo más con esta carga. Señor, yo no puedo más con este problema. Yo no sé qué hacer. Y me inclino, me humillo ante ti. Y Señor, reconozco tu soberanía, reconozco tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu poderoso e infinito amor. Reconozco tu misericordia, reconozco, Señor, toda tu grandeza. Tú eres Dios. Toma mi carga, Señor, toma mi problema. Yo no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo. Así como este leproso vino y Dios hizo el milagro. No le diga a Dios cómo hacerlo. No le diga simplemente, si me resuelves o no me resuelves la situación, dame la fuerza para seguir adelante. O me resuelves el problema, o me haces más fuerte que el problema, y yo te voy a servir. Y yo voy a ver tu gloria. Oh, caballanda la pasada, Señor, muévete. Sanando y libertando. Echando fuera demonios ahora mismo. Sanando y levantando caídos y haciendo sentir tu presencia sobre todos aquellos que me escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres escribirnos, puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Le damos gracias a Dios que con su ofrenda hemos cubierto todos los gastos de Clamor. Ahora estamos levantando los fondos para reconstruir el ministerio, mantener el ministerio y reorganizarlo. Y luego empezaremos a levantar fondos para el 50 aniversario. Pero lo más que anhelamos de ti es la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tu ofrenda debe ser voluntaria. Puedes hacerlo en cheque o giro postal, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil en la sección negocios, busca Clamor a Dios y ahí pone tu ofrenda. Pero sobre todo, ora por nosotros. La oración del justo puede mucho. Hasta mañana a esta misma hora. I searched the world, it couldn't satisfy. No one's ever gonna love me like you do. Every need, I know you will supply. It's just who you are and that's just what you do. We lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Oh, nadie como tú. Glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Oh, hallelujah.
of your name. You are the King, and you will always be. Yesterday, today, forever, you're the same. We lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte.